Seguramente a lo largo de tu vida ha habido muchísimas ocasiones en las que te han lastimado, en las que han herido tus sentimientos, a lo mejor ha herido tu cuerpo, y a lo mejor ha sido una persona o varias. Incluso al recordarlo, puedes vivir nuevamente esas cosas desagradables, esas circunstancias, rememorarlas con sensacional detalle. Otra vez el enojo, otra vez la frustración, otra vez tu mente y tu cuerpo viviendo esas sensaciones de estrés, de angustia, recordar el dolor, etcétera, etcétera, y te vuelves a dañar y dañar y dañar una y otra vez. Al estar pensando por qué pasan las cosas, por qué Dios permite ciertas circunstancias, por qué el universo no te protegió, por qué la vida, por qué permitiste cierto tipo de abusos, etcétera, etcétera. El tema del perdón es un tema muy serio. Los beneficios del perdón también son un tema serio. Parecería una cuestión de justicia el hecho de que el decidir perdonar exentara a la otra persona del daño que te hizo. Y no necesariamente es así. La otra persona va a tener en su cuerpo, en su mente, en su vida, ese tipo de circunstancias que provocó, a pesar de que tú lo perdones. Entonces el beneficio del perdón es absolutamente tuyo. Acuérdate que una persona lastimada tiende a amargarse, tiende a herir. Entonces, si tú te quedas con esa carga del no perdón, con esa carga de lo que sucedió estancada, puede haber un momento en que se convierta en rencor, en amargura y una serie de sensaciones, de sentimientos que van a provocar también actitudes y comportamientos que te aseguro que no son los que tú deseas. En un momento, ese tipo de circunstancias te van a hacer que tú también lastimes. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con el tema del perdón. Seguramente hay no solamente una circunstancia, sino varias en las que te hayas visto involucrado en cuestiones y personas que te han lastimado. Ahora, ¿qué es perdonar en realidad? Y vamos a ponerle definición para que sepas y para quitarte carga acerca de que si perdonas no pasa nada negativo, pasa mucho positivo. Perdonar realmente es una decisión. No tiene que estar necesariamente relacionado con tus sentimientos. Hay muchas personas que dicen, no perdono porque no lo siento, porque no me nace. Bueno, justamente ese es el problema. A lo mejor no te van a hacer nunca. Y entonces ese sentimiento de que no te nace nunca perdonar lo vas a llevar hasta la tumba, hasta la muerte. Pero pasando antes por la amargura, por una vida gris, por una vida en donde todo te enoja, por una vida en donde tienes actitudes que no sabes de dónde vienen, pero vienen de dolores pasados, de dolores anteriores, incluso de dolores de la niñez. Entonces, justamente ese es el problema, que no necesariamente tiene que estar relacionado con que te nazca o con el sentimiento. Perdonar es una decisión. De hecho, te voy a decir una cosa importante. Puede que la otra persona ni siquiera se entere que lo perdonaste. Ni siquiera, más allá de eso, que ni siquiera lo necesite. Ni siquiera quiera que lo perdones, que le importe un cacahuate, le importe un comino. Tus sentimientos, tu desgracia, tu desgaste y que incluso estés cargando con el rencor que le tienes a esa persona. Puede que ni siquiera le interese. Entonces, justamente por eso la liberación es para ti. La liberación es para tu mente, para tus emociones, para tu forma y para tu bienestar psicológico, para tu forma de vivir. Lo que busco realmente con el perdón es que tú te liberes de la carga, que tú ya no tengas esa carga. Es una carga que puede ser incluso corporal, puede ser física. Las personas que tienen fuertes problemas con el perdón llegan a tener un reflejo físico importantísimo. Tienen un reflejo en sus órganos, pueden llegar a enfermar incluso. A mí no me gusta mucho el tema de que todo lo provocas, las enfermedades todas son provocadas por tu mente, porque eso no es cierto. Hablaremos más adelante de cuestiones psicológicas probadas, que es a lo que nos dedicamos en terapia radical, hablar de cosas probadas, científicas, que demuestran que no necesariamente todas las emociones causan enfermedades, pero sí las pueden influir. Eso sí es una realidad.
sí pueden ser influidas. Todos tenemos órganos de choque, entonces, de acuerdo a tus pensamientos, hay órganos que pueden recibir cierta cantidad de estrés y que vienen desde el punto de vista incluso genético y que pueden estar recibiendo esos choques de estrés y causar algunas, o favorecer, no causar, favorecer algunas enfermedades. Entonces, puedes recibir un estrés físico. Entonces, es un beneficio adicional. ¿Qué no es perdonar? Eso también es importante que lo entiendas y que lo tengas muy presente porque también te va a quitar una carga importante. Una cosa que no significa perdonar es que tengas que aceptar situaciones que te lastimen. Es decir, no porque perdones a alguien tienes que tolerar que te golpee, que te insulte, que te sobaje, que te descalifique, etcétera, etcétera. Dependiendo de lo que sea tu dolor actual. No necesariamente por perdonar tienes que o vas a seguir ese tipo de patrones, de soportar, de aguantar el resto de tu vida ese tipo de cosas. Porque perdonar tampoco significa que una relación tenga que seguir. Perdonar no significa la relación sigue. Puedes cortar con la relación, porque sea necesario cortar con la relación a pesar de que perdones. Entonces libérate de esa carga. Una cosa es perdonar y otra cosa es soportar, otra cosa es seguir con esa relación. Puedes perdonar y cortar con la relación y no soportar de ninguna manera que las cosas negativas que te estén pasando sigan sucediendo. ¿Ok? Entonces, no significa reconciliación, no significa vamos a seguir con esto. Tienes permiso de seguir insultándome y pateándote. Pero sí es importante que sepas que hay dos caminos. El rencor o la reconciliación contigo mismo, la reconciliación con el mundo. Decidir perdonar es eso, es una decisión psicológica, una decisión emocional y una decisión del alma. Entonces, quiero dejarte un ejercicio, quiero dejarte 6 pasos de este ejercicio importantes para que hagas, si tú estás decidido, si tú quieres decidir perdonar y quieres decidir ir por el lado de la tranquilidad psicológica emocional y no por el lado de la amargura, a pesar de que la persona que vas a perdonar no se lo merezca, que es importante. Obviamente cuando te hacen un daño es como si tuvieran una deuda contigo. Y perseguir que te paguen esa deuda es perseguir el rencor para siempre. Entonces, perdona la deuda. Decide perdonar la deuda y decide perdonar y exentarlos de la venganza. Es algo que no te va a llegar a nada. En cambio, y en contraste, si quieres hacer este ejercicio, yo te recomiendo que te apartes del tiempo para poder hacerlo. Y lo primero que tienes que hacer es mencionar a esa persona, llamarla por nombre y apellido, tenerla muy presente, a pesar de que en algunas circunstancias el dolor es tan grande que ni siquiera el nombre quieren pronunciar, pero es bueno que recuerdes ese nombre y que a continuación escribas una carta. Escribas una carta diciéndole a esa persona cuánto te dañó, por qué te dañó y todo lo que ha resultado en tu vida como consecuencia de ese dolor y de ese daño que te ha causado. Dile por qué lo causa, por qué eso te causa daño a ti en particular y por qué probablemente has dejado que el tiempo transcurra mientras ese tipo de circunstancias siguen sucediendo. Escríbelo todo en una carta, todo en la carta, como si se la fueras a entregar, pero es importante que al final esta carta no la entregues. Esa carta es para ti, esa carta es interna, esa carta es para que tú mismo hagas el ejercicio de explicar todo a detalle lo que ha sucedido y lo que te ha dolido. Si en alguna circunstancia específica, pero esto te recomiendo que lo veas con terapeuta para saber si esas circunstancias, porque a veces nosotros estando adentro del dolor y adentro de la circunstancia, tenemos cierta ceguera para dilucidar de una manera correcta si es conveniente entregar ese tipo de material o no. Entonces, si lo quieres entregar, que si hay circunstancias que lo ameritan o que pueden ser benéficas, primero tócalo con terapeuta. Aquí el consejo rápido es quédatela tú y no la entregues. Eso finalmente es para ti. Eso es un beneficio tuyo únicamente. Incluso posteriormente la vas a romper, ¿ok? Léela tantas veces como lo necesites.
Lee esta carta tantas veces como lo necesites. Guárdala si es necesario una semana, 15 días, 2 meses. Si las necesitas leer diario y necesitas completarla y necesitas poner todavía más detalles, hazlo. Esto es liberador. El hecho de expresar tus dolores es ya de inicio liberador. Por eso la terapia sirve tanto, porque el hecho de expresarlo es una cuestión liberadora. Y si ahorita no tienes posibilidad de ir a una terapia, lo que puedes hacer es comprar un curso que pueda ayudarte a sanar tus heridas o seguir este tipo de cosas una y otra vez. Esta información finalmente es totalmente gratuita para que lo hagas una y otra vez y finalmente sanes emocionalmente y psicológicamente. Entonces, número 4, cuando ya hayas leído la carta y cuando ya la hayas detallado y repasado, date unos minutos para ti. Unos minutos para estar solo y sobre todo para reconciliarte contigo mismo. ¿De qué te vas a reconciliar? De 2 cosas importantes. Una, por darte permiso de perdonar, que es una cuestión importante. Hay veces que nos tenemos que perdonar el hecho de perdonar, porque el no perdonar es tan arraigado en nuestra cultura. Hay gente que te dice, normalmente súper amigos, que lo que te dicen es, no perdones, es un idiota, no se lo merece, etcétera, etcétera, y te envenenan el alma, te envenenan la mente y el corazón, y entonces nos compramos tanto esa idea, a veces viniendo de algunas autoridades importantes como nuestros padres, hermanos, hijos, etcétera, nos compramos tanto la idea que el hecho de perdonar parece que tenemos que pedir permiso a todos los demás. Entonces, perdónate también el hecho de perdonar. Y número 2, perdónate también por haber permitido lo que permitiste. Acuérdate de una cosa, las personas hacemos lo mejor que podemos todo el tiempo, con las herramientas que tenemos, con lo que sabemos y con las habilidades y capacidades que tenemos en ese momento. Y no es ningún delito no tener la capacidad o no haber podido poner un alto o no haber podido decir que no, porque esos temas los vas a tener que conocer más profundamente, conocerte más profundamente para saber por qué no puedes decir que no, o por qué permites ciertas cosas, o por qué permites o por qué repites ciertos patrones en tu vida que te están lastimando. Pero esos son otros temas. De inicio, ahorita en este tema, perdónate por haberlo permitido. No eres ni el primero, ni la primera, ni la última persona que hace o que permite circunstancias que no nos convienen. Entonces, perdónate por esas 2 cosas. 5, acuérdate una cosa bien y tenla presente. Es probable que vuelvas a recordar. El hecho de decidir un día perdonar, haberlo escrito y haberlo manifestado, etcétera, etcétera, no quiere decir que ya no lo vas a recordar. Probablemente lo vuelvas a recordar y lo vuelvas a padecer. Bueno, como es una decisión y como el perdón se trata de una decisión, tienes que decidirlo una y otra y otra y otra vez. Las veces que sea necesario perdonar para poder hacerlo de una manera sensata. Tal vez hasta el último día de tu vida. Acuérdate que no se trata de la emoción, se trata de la decisión. Entonces, si lo vuelves a recordar y vuelves a sentir coraje, odio, ira, tristeza, melancolía, lo que sea que sientas, sea una emoción o una sensación, un sentimiento, decide perdonar otra vez. ¿Ok? 6, acuérdate que somos seres relacionales. Y así como nos han lastimado, es muy probable, si haces un poquito de memoria, que tú también hayas podido lastimar a alguien y entonces la cosa se voltea. Y la hoja se voltea y ahora vamos a ver las cosas desde la cara opuesta. Sobre todo si eres alguien que ha tenido mucho tiempo cargando la decisión de no perdonar, seguramente te has cargado de ira, de resentimiento, de recelo y muchísimas veces por evitar que te lastimen de la misma manera en la que ya te lastimaron, eres tan agresivo y vas tan al frente con tu decisión de que no te vuelvan a lastimar, que muchas veces lastimas tú y perjudicas a personas que no tenían nada que ver con la circunstancia que a ti te sucedió. Entonces, acuérdate también que hay muchas cosas que también te tienen que perdonar a ti. Entonces, esto te lo digo para que facilites el tema del perdón. Así como también tienes que perdonar tú, hay muchas circunstancias que te tienen que perdonar a ti. Entonces, seamos humildes también en eso. No seamos engreídos en el tema de, no, yo perdono, pero no olvido. No, cálmate. Si los demás tienen esa misma circunstancia y esa misma actitud contigo, entonces te aseguro que hay muchas relaciones de tu vida que se van a romper para siempre. Recuerda estos tips
dedícate tiempo a ti y el curso que te voy a recomendar en esta ocasión se llama El Poder del Perdón. Y vas a ahondar muchísimo en este tema y vas a recibir técnicas para poder hacerlo, reflexiones mucho más profundas de la que yo te puedo dar aquí en 15 minutos y sobre todo están dadas por un experto, por Héctor Santos. Me fascina a mí este curso, El Poder del Perdón, porque perdonar verdaderamente es un acto de valentía. Es una cuestión de valientes, no es una cuestión de rencores y de justicia. La justicia en este mundo es muy complicada. Es un tema aparte. La justicia en este mundo es muy compleja. Entonces, el hecho de perdonar es verdaderamente liberador. Decide perdonar aunque no se restauren las relaciones, aunque no se restaure, aunque decidas no permitir que muchas circunstancias se sigan repitiendo. Eso es lo correcto. Pero perdona, libérate, física, emocional, mentalmente. Y yo soy Mauricio Navarro, psicoterapeuta de esta empresa y fundador, y te veo aquí en la siguiente ocasión.